otro punto, nos dicen que examinemos, ya vimos la 2A, vimos la 7, vimos la 8A, ¿verdad? Vamos a ver la 4A. Vimos la 5A también. Ahora vamos a ver la 4A. Para la 4A nos habla de que examinemos la muestra de doblez con requisitos de tubería. Entonces, allí está el detalle que ya la pregunta me está indicando, ¿verdad? Nos habla de requisitos, no es de tubería a presión, no es de plancha, estructura, nada de eso. Requisito de tubería. Entonces, el espesor de la probeta fue de 5 milímetros. ¿Cuál de los siguientes criterios, ¿verdad?, se adapta mejor a este planteamiento, ¿no? ¿Cuál describe mejor la evaluación de esta probeta? Bueno, ¿es aceptable la probeta? O sea, ¿es aceptable esa muestra? ¿Es aceptable porque la indicación es mayor a 3 milímetros? ¿Es rechazable porque la indicación es mayor a 2.5 milímetros? ¿O es rechazable porque presenta una fractura en esquina? Bueno, si hacemos una revisión inicial, ¿cuál es el primer paso que tenemos que hacer? Aparte de leer lo que nos están preguntando arriba en el enunciado, ¿verdad? Cuando nos vamos a la parte práctica, entonces tenemos que medir y luego que midamos, utilizando el instrumento correcto, tenemos que pasar a nuestro BOS para aplicar el criterio correspondiente, ¿verdad? Eso es lo que tendríamos que hacer. ¿Y a dónde vamos a ir con el BOS? Bueno, tenemos que ir a los requisitos de doblado para tubería. Tenemos que buscar en el BOS cuál es ese requisito. ¿De acuerdo? Entonces, ok, fíjense, examinamos entonces la probeta, ¿verdad? Y nos dice en algunas partes en las preguntas, ¿no? Como dije ahorita, requisito de tubería, ¿verdad? Y nos dice que examinemos la muestra. Y fíjate que en la cara de doblado se observan unas discontinuidades que debemos de medir. Este es nuestro paso. Pero ya sabemos que tenemos que irnos a los requisitos de tubería para una prueba de doblez y tenemos un espesor en este caso tenemos el espesor de la probeta, que nos dicen que son 5 milímetros. Muy bien, entonces pasamos para hacer la medición a seleccionar el instrumento más adecuado. Pudieras utilizar una regla para tomar esta medida, pero ten cuidado con el cero de la regla, que normalmente ese cero, cuando usted la coloca la regla, ¿verdad? Si usted no tiene cuidado en la posición correcta como la coloca sobre la medida, pues pudiera tener un error allí, ¿no? Para la medida. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y medir cada discontinuidad observada para poder catalogarla de acuerdo al criterio que le vamos a aplicar. Entonces, bueno, nosotros utilizamos una regla, ¿verdad? La medimos, utilizamos la regla en este caso, la medimos y tuvimos como resultado que nos dio 4 milímetros cada una de esas indicaciones. Ok. Nos dio 4 milímetros cada una de esas indicaciones. Entonces ya sabemos que las indicaciones son de 4 milímetros y ya sabemos cuánto es el espesor y cuál es el requisito, ¿verdad? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que irnos al BOS. Ahora, ¿a qué parte del BOS? Esa pregunta es para ustedes. ¿Iría usted ya con toda esta información? Aplicaciones de tubería, procedimientos. Muy bien. Fíjense, como nos están hablando de, exacto, son procedimientos, ¿verdad? Nos están hablando de pruebas de doblado, entonces tengo que ir a los procedimientos y buscar los requisitos para tubería, cuál es el requisito, ¿no? Por eso es que nos dice acá esta lámina, que nos fijemos en los detalles de la pregunta, nos habla de una muestra de doblez. Eso significa que se está refiriendo a una calificación. Luego indica que debemos aplicar los requisitos de tubería y nos dan el espesor, que es clave, ¿verdad? Para aplicarlo. Entonces, con esto debemos buscar en la sesión de calificación y determinar cuáles son esos requisitos. Entonces, cuando nos vamos al BOS y vemos el requisito para las aplicaciones de tubería, ahí nos dice, nos dan dos criterios interesantes. Fíjese, nos dice, la prueba de doblado deberá considerarse aceptable si después del doblado no se encuentran grietas ni otras imperfecciones más de 3 milímetros o la mitad del espesor. Entonces, si yo tengo un espesor de 5 milímetros, ¿verdad? En este caso, la imperfección mayor, la mayor, la que aplica de ella, o sea, o la menor entre 3 milímetros y la mitad de ese espesor serían 2.5, ¿verdad? Porque 2.5 es la mitad del espesor que yo tengo en mi probeta, como lo dice acá. Entonces, en conclusión, ¿cuál sería el criterio a aplicar según el 5422? Bueno, sería 2.5 milímetros, porque 2.5 milímetros es la menor dimensión entre 2.5 y 3, ¿no? Ah, pero si mi probeta hubiese tenido 10 milímetros, entonces el criterio hubiese sido 3 milímetros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la mitad de 10 milímetros son 5 y 5 es mayor que 3 milímetros, lógicamente, ¿no? Por eso es que en este caso particular, nuestra probeta nos dice que tiene un espesor de 5 milímetros.
como tiene 5 milímetros de espesor, yo aplico este criterio donde dice o la mitad del espesor especificado, lo que sea menor entre 3 milímetros, la mitad del espesor. Entonces, la mitad del espesor, en mi caso, como me dice que son 5, son 2.5. Entonces, ya yo tengo los elementos para poder seleccionar y responder adecuadamente mi pregunta, ¿no? Si me voy a la pregunta donde dice que es aceptable, lógicamente no es aceptable. Es aceptable, la indicación es mayor a 3 milímetros, no aplica. Ahora, es rechazable, ¿verdad? Es rechazable porque la indicación es mayor a 2.5 milímetros, es el criterio, según lo que vimos nosotros en el BOS, para las pruebas de doblado de tubería, donde dice que es o 3 milímetros o la mitad del espesor, cualquiera que sea menor. Ahora, otro tipo de preguntas que nosotros podemos estar enfrentándonos en nuestro examen tiene que ver con determinar el espesor en este caso, y el schedule del material. Entonces aquí vas a tener usted la oportunidad de interactuar un poquito. Fíjense, aquí nos preguntan cuál es el espesor de la pared del lado de la tubería que no presenta bisel, como esta. Fíjense que aquí no hay bisel. Este es otro detalle muy interesante, ¿no? Preste la atención a esto en su examen. Puede ser que usted le den un tubo, una probeta, o sea, una réplica de un tubo, donde de un lado tiene bisel y del otro lado no tiene bisel. Entonces, preste la atención a dónde le están preguntando a usted que mida. En este caso, le están diciendo de que mida del lado que no presenta bisel. Preste atención a ese detalle. ¿Por qué? Porque de repente, en el lado que tiene bisel, pudiera tener otro espesor, pudiera haber una variación allí porque se refiere a otra cosa que quieren ellos evaluar. Entonces, usted tiene que estar atento a lo que le están preguntando. Le están diciendo que la tome la medida del lado que no presenta bisel. Muy bien, entonces aquí tenemos esta medida, ¿verdad? Ya vamos a ver el detalle de esto y nos presentan varios schedules para 4 pulgadas. El primer paso que tenemos que hacer, y lo podemos hacer de dos maneras, ¿verdad? Que es la medición. Podemos utilizar, o ya sea la regla metálica, pero yo utilizaría para este diámetro, porque me lo permite el calibrador de dial, yo pudiera utilizar el vernier, ¿verdad? Igualito. De hecho, el instrumento más adecuado para medir eso es el vernier, ¿no? En este caso, tenemos como ejemplo la regla de acero. Entonces, verificamos el diámetro, ¿verdad? Y como dije, podemos utilizar cualquiera de esos dos instrumentos. En este caso, vamos a verificar el espesor. Ya verificamos el diámetro, son 115 milímetros de diámetro, que corresponde con el diámetro que nos están diciendo acá. Pero lo más importante para poder entrar a determinar el schedule, porque ya yo el diámetro lo tengo declarado, es verificar el espesor. Eso es lo más importante. Realmente es el punto donde yo tengo que ir a verificar el espesor. Entonces, cuando yo veo acá mi espesor, ¿verdad? Yo veo que está de la rayita número 3, fíjense que tengo 1, tengo 2, tengo 3, y está desplazado acá el borde del carro móvil, está desplazado un poquito más del 3. Para yo saber cuánto es ese poquito más, yo tengo que irme a mi dial, ver mi puntero y determinar dónde está posicionado el puntero. En este caso, está posicionado en 34 milésimas. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Bueno, sumo estas punto 300, ¿verdad? Lo sumo con estas 34 milésimas y yo tengo esta situación, esta suma, tengo punto 334 de espesor, que realmente equivalen a 8.48 milímetros si lo multiplico por 25.4. Entonces, ¿dónde nos vamos con esta información? Bueno, con esta información nos vamos al apéndice informativo o al anexo informativo número 6, que nos habla acerca de las células o los schedules de tubería. Acá vemos, aquí también hay que tener cuidado con lo siguiente, fíjense. Aquí nosotros vemos el diámetro exterior, que es 114, y este 114 corresponde con el diámetro que yo medí de 115, 114.3, 115, o sea, corresponde, pues. Es el diámetro a que se hace referencia en mi enunciado. Luego nos desplazamos hacia lo que es el espesor nominal, ¿verdad? Y en el espesor nominal nosotros encontramos que el espesor que se acerca al espesor que yo medí, fíjense que yo medí 8.48, es 8.56, ¿verdad? 8.56 está la medida está entonces entre 8.56 y 7.49, que es la tolerancia mínima que yo acepto, ¿verdad? Está entre este rango. No está en el rango entre 602
y 5.27, no está en el rango que sigue a continuación, que es 11.13 con 9.74. Entonces, ¿en qué rango está? Bueno, está en el rango entre 8.56 y 7.49. Está en este rango. Fíjense que aquí es el nominal y este es el mínimo. El mínimo porque le está descontando el espesor por fabricación, la tolerancia por fabricación de 12.5. Fíjense que aquí dice que es un menos, ¿no? Entonces, yo tengo que buscar mi medida dentro del rango que aplica. Ponga usted que le hubiese dado un espesor, simplemente para ilustrar esto, ¿verdad? A usted le dio un espesor de 12.3. Entonces, si le da un espesor de 12.3, tiene que buscarlo en el rango, que sería 11.8 con 13.49. Ese sería el rango que usted lo está buscando. O ponga usted que le dio un espesor, por ejemplo, de 2.47. Ese fue el espesor que le dio. Póngale 2.80, pues, para que lo podamos encontrar con más facilidad. Si le dio ese valor de 2.80, entonces entra dentro de este rango que está acá, que es 267 con 3.05. Ese sería el rango que más se acerca, o en el rango en que está su espesor real, el que usted está midiendo. Ok, ya determinamos que, ya con esto estamos claros, entonces ya determinamos que nuestro espesor medido está en el rango entre 8.46 y 7.49. Como está en ese rango, entonces yo me desplazo hacia la izquierda y busco el espesor correspondiente. ¿Dónde lo voy a leer? Bueno, dependiendo si estamos hablando de fundiciones, ¿verdad? Si estamos hablando de aceros, ¿verdad? En este caso, los schedules para tubería. En el caso nuestro, nos está preguntando que si es 40, que si es 120, que si es 80, y vemos que el schedule que corresponde a la medida que yo tomé es schedule 80. Ya yo con esto, yo puedo validar, ¿verdad? En mi respuesta que el schedule que corresponde es 80. Me voy un poquito atrás. ¿Por qué no es 40? Bueno, no es 40 porque no está en el rango de 40 el espesor que yo medí. En 8.48 está por encima del nominal, no es ese. Ah, pero es 8.56. ¿Por qué 8.56? No es que el espesor que yo medí son 8.56, no, sino que está en el rango entre 8.56 y 7.49, en este caso de este espesor.